Comenzamos con el día de hoy, que tuvimos el gusto de ser parte de la ceremonia en el Parlamento, el Día Recordatorio para el Holocausto. Y me gustaría comenzar con eso, porque es un punto muy importante, tomando en cuenta que en el mundo hoy se estima que hay 245.000 sobrevivientes del Holocausto, de ellos 800 en Latinoamérica. Toda esa gente que todavía puede contar de las barbaries, de esto que pasó, mismo de la maquinaria nazi. Y uno se hace la pregunta, ¿cómo puede ser que esta historia que todavía está viva entre nosotros vuelva a suceder ahora? ¿Cómo el nunca más se convirtió en la ahora? Bueno, buenas noches a todos. La verdad es que Uruguay empieza a ser un pequeño país mío, porque ya ahora me acordaba con Susana de que el 2007 fue la primera vez que vine, y lo que voy a decir hoy ya lo decía, con lo cual o me repito mucho, las cosas han ido a peor. Y también fui al Palacio Legislativo. Cuando esta mañana estaba escuchando a los senadores que han hablado amablemente, sin ninguna duda y con todo el cariño, de todos los colores, hay que decir, sobre el tema del Holocausto, yo que siempre tengo un punto de pensamiento más allá de lo que va ocurriendo, me iba sintiendo bien y mal. Porque nadie que sea decente en el mundo, nadie, puede poner en cuestión el horror del Holocausto, lo que significó, y por tanto fácilmente se apuntan a un memorial o a una conmemoración, porque son judíos muertos. El problema lo tenemos en si esas mismas gentes piensan lo mismo de los judíos vivos. Estoy bastante cansada de escuchar gentes que demonizan a Israel de la manera más brutal, que ayudan a construir un relato de odio de los judíos actuales, pero eso sí, por supuesto recuerdan el Holocausto. Porque no es de ellos. Incluso un senador hoy ha hablado el horror del Holocausto, las derivadas de la extrema derecha, pero no me ha dicho nada de la extrema izquierda, que hoy construye el relato de odio a los judíos. De manera que lo primero que tengo, ¿qué les voy a decir yo a ustedes de lo que es el Holocausto? Si lo llevan en el ADN, en la piel, ¿no? Pero el otro día en Punta del Este, alguien comentó una frase, decía, es que el 7 de octubre nos ha explotado el ADN. Soy más judío que nunca, ¿no? Porque lo que está ocurriendo me ha apelado, me ha llamado. Y me pareció una frase que voy a repetir y a copiarle y a quedarme claramente, porque la encontré muy precisa, ¿no? Entonces, la única conmemoración posible que podemos hacer del Holocausto hoy es recordar que en el siglo XXI, en el 2024, la cultura de odio más brutal del mundo continúa siendo la dedicada a un pequeñísimo pueblo que en el conjunto de la humanidad prácticamente no es nada. 15 millones de personas en un mar de 8.000 millones. Y sin embargo, es el delito de odio más importante por encima del racismo, por encima de la homofobia y el resto de posibilidades de odio. Es decir, el gran drama del recuerdo del Holocausto es que Auschwitz mató a 3/4 partes de los judíos europeos, pero no mató el antisemitismo. Eso sobrevivió. Ahora tiene nuevas formas, lleva nuevos vestidos más cómodos, lo defienden sin ni tan solo ser conscientes personas educadas, universitarias o incluso hasta decentes en otros aspectos, pero que están alimentando un discurso de odio. Por eso lo que te comentaba, Shai, conmemorar a los judíos que murieron queda bien, pero hablar de los judíos vivos, hablemos de eso. Y entonces ahí nos vienen las Sudáfricas, las Hayas, los periodistas, los dirigentes de las izquierdas, los no sé qué, y ahí ya no hay tanto consenso. Solo me permito sentirme a gusto o sentirme profundamente impresionada en las conmemoraciones donde me dicen un sobreviviente de la Shoah y un superviviente del 7 de octubre. Porque es exactamente eso, de la muerte a la muerte, de la vida y la vida, y de la lucha por la vida a la lucha por la vida. O sea que, bien, ha ido bien lo del Palacio Legislativo, pero me ha faltado esta parte.
Pero no le he dicho a los senadores, tampoco quería molestar a nadie, ¿eh? Quedando en eso... Por cierto, ya que aprovecho para que si no, así Alejo Beisman, ¿por dónde está? Ay, Alejandro, está allí el presidente de Keren Kayemet y aparte amigo, me ha dicho, sobre todo recuerda que necesitamos 5.000 firmas para declarar Hamás organización terrorista. Tienen 3.000. Supongo que en esta sala todo el mundo firmó, pero si alguien no firmó, a firmar, porque con 5.000 entra en el Parlamento, ¿verdad? Bien, ya está, deberes hechos. Ale, vos tenés la culpa. Quedando en el tema de la memoria del Holocausto, quiero acá recalcar algo que dijiste. Tuvimos el honor de estar en la OEA hace un mes. La verdad que también un discurso impresionante del embajador Abdala, el embajador de Uruguay frente a la OEA. Un gran embajador en la OEA tienen ustedes de Uruguay, ¿eh? Muy, extraordinario. Muy bueno. Y ahí dijiste que mencionaste que cuando el antisemitismo aumenta a lo largo de la historia, eso conduce a la destrucción de las sociedades. Sí. Y también dijiste que al final de todo, la responsabilidad del antisemitismo no es de los no judíos y no de los judíos mismos. Esto es una reflexión que cada vez que tengo que verbalizarla me siento casi un poco estúpida, porque es obvia, pero no la reconoce nadie. El tema antisemita no es un tema de los judíos, es un tema de los no judíos. Los judíos son las víctimas de esa cultura de odio que llegó a crear una industria de exterminio. No hablamos de algo cualquiera. Pero no pueden ser los que se defiendan. Es un tema y una responsabilidad de los no judíos, que tenemos la enorme responsabilidad de trabajar contra esa cultura de odio. Y cuando yo veo la indiferencia, cada vez que verbalizo que aquí hay un problema de antisemitismo muy grave, que hablamos de como mínimo un 23% de la población del mundo con actitudes antisemitas fuertes, y esos son 1.900 millones de personas, pensando sobre 15 millones. Y probablemente son más, porque solo el mundo islámico son 2.000 millones y la mayoría ya tienen una cultura profundamente antisemita, que les cuento del resto. Con lo cual es importante apelar a nuestras sociedades. Yo lo hago normalmente, no hablo para judíos, normalmente hablo para no judíos, y siempre les pongo esa responsabilidad encima, porque es fundamental, porque además, y voy a recoger una vieja metáfora que escribí hace 1000 años, pero desgraciadamente tengo que volver, que la deben conocer, que es la del canario. ¿Verdad que la conocen? Vamos a recordarla porque es muy gráfica. Las minas de Sudáfrica y las minas africanas del carbón, que utilizaban canarios para ver si la mina estaba contaminada, y que cuando el canario empezaba a sufrir o a morir, la mina estaba contaminada, había que dejarla. Siempre el canario fue la mina de la sociedad. Cuando el judío sufre intolerancia, aumenta el antisemitismo, aumenta el asedio contra los judíos por ser judíos, tenemos una sociedad intoxicada, contaminada, enferma y que va a peor. Y por supuesto que nos dañará a todos, porque nunca el antisemitismo trae una mejor sociedad, trae una sociedad de víctimas, de destrucción de las libertades y de destrucción de la tolerancia. Es decir, destruye la civilización. El antisemitismo destruyó Europa. Nada de la historia del siglo XX, sobre todo, o de la historia de la cultura europea, nada se explica sin los judíos. Tampoco nada se explica sin el odio a los judíos. Ese es el drama de Europa. De manera que cuando yo lo que digo ahora estos días es, señores, lo que está ocurriendo es muy grave, porque lo que nos están diciendo los judíos o los israelíes a través de su dolor y de la indiferencia de muchos, o del ataque de muchos, o el aplauso de muchos a posiciones terroristas, es: ¡ay, cuidado! Estamos empezando a tener una sociedad deteriorada, cada vez más profundamente indiferente, o incluso peor, sectaria, dogmática, intolerante. Yo lo escribí el 8 o 9 de octubre, cuando vi la reacción de la gente que conozco, escribí: no reconozco a mis amigos, no reconozco a mi sociedad.
¿Cómo es posible que no queden horrorizados con lo que ha ocurrido? Y no estaban horrorizados. Y no puedo evitar pensar que no lo estaban porque las víctimas eran judías. Judías, no israelíes. Ayer le enseñaba a Shai una entrevista en la televisión francesa donde Mélenchon, el presidente del partido de izquierdas francés, le decía al periodista: no, pero esto no es un programa porque no son judíos. Y el tipo dice: son israelíes. Ah, bueno, ¿y qué son los israelíes? ¿Extraterrestres? Y el tipo renegaba el concepto de pogrom. No, es un acto terrorista, bueno, ya se sabe, hay una causa. No oigan ustedes, esto es salir a la calle para matar a cualquier persona con la intención de matar, violentar, abusar, secuestrar, degollar, destrozar a cualquier persona por el solo hecho de ser judíos o israelíes o estar en la tierra de Israel. Lo cual no se ha hecho con ningún otro pueblo en el mundo. Por tanto, no, señor Mélenchon, su actitud es de manual antisemita. No, yo soy de izquierdas. No, yo sí tengo amigos judíos. Ah, vale, usted es antisemita. Porque además hay que decir algo. Gracias. Hay que decir algo que también es muy interesante, que esto hace años también que lo digo, pero hay que repetirlo estos días mucho. Estos días todo lo que hemos dicho durante 20 años ha subido decibelios. Esa idea de muchos manifestantes, profesores universitarios, políticos con micrófono fuerte o palabra fuerte, todos te dicen: no soy antisemita, esto es cosa de la extrema derecha, soy antisionista. Ah, qué vestido más cómodo para el mismo y viejo odio. Porque, a ver, ¿qué significa ser antisionista? Significa decirle al único pueblo del mundo que sufrió una industria de exterminio, no que los mataran en una guerra, no, se planifica, se prepara y finalmente se ejecuta una industria de exterminio, a ese pueblo secularmente perseguido, porque Auschwitz empieza en la vieja Sefarad y continúa en los pogroms rusos y en el Affair Dreyfus y en el antisemitismo que se larva en Austria y después en Alemania. Son siglos, y en los autos de fe y en las Semanas Santas. En mi cultura católica, ustedes mataron no a cualquiera, a Dios. Imagínense, ¿ya qué hacemos con eso, no? De manera que todo esto, que finalmente desemboca en Auschwitz, le decimos a los judíos primero en la vieja Sefarad: no pueden vivir entre nosotros siendo judíos. Ah, bueno, pues algunos se convierten, los que no pueden vivir entre nosotros, y después les decimos: ya no pueden vivir. Esos son los 3 momentos de la historia europea con los judíos. Así de brutal. Y eso no ha ocurrido con nadie más. A ese pueblo tú le dices que no tiene el derecho internacional, que no tiene que tener un Estado para protegerse, que se quede en la intemperie, a ver si vuelve otro loco y los vuelve a exterminar. Israel nace para dar una protección al pueblo judío después de un exterminio, señores. Después de un exterminio. Y tienes las narices de decir que tú no eres antisemita, cuando le estás diciendo a ese pueblo que se quede desprotegido, a ver si viene otra masacre. Pero además, tú eres antisionista, es decir, estás en contra del Estado de Israel. Muy bien, ¿estás en contra del Estado de Irán? ¿En contra de Gambia, que lo hizo, no sé, Churchill con un puro? Siempre digo Gambia, pobre Gambia, pero es igual. Ghana, es igual. Hay un montón de países que nacieron con un mapa y el puro de Churchill después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien los pone en duda? ¿Alguien es anti-ganano? ¿Anti-gambiano? ¿Anti-algo? Ah, no, antisionista. Es decir, el único pueblo que no tiene derecho a tener un Estado propio es el único pueblo que ha sido a punto de ser exterminado. Ese es el vestido actual, el gran discurso de odio a los judíos en este momento se larva profundamente desde el estalinismo hasta ahora en el discurso de las izquierdas que criminalizan a Israel durante décadas y décadas y décadas. Alguien preguntaba esta mañana en el Senado ¿qué había pasado? ¿Por qué de golpe tanto odio a Israel? Dije, porque llevamos décadas
décadas en las universidades, en los movimientos de izquierda, en las organizaciones humanitarias, etcétera, etcétera, donde finalmente se va creando ese discurso de odio a Israel, que finalmente después explota, ¿no? De manera que, bueno, estamos ahí. Es decir, no puedo darte explicaciones, Shai, de por qué tu pueblo tan pequeñito en el mundo y qué ha dado tanto a la humanidad, porque luego lo que es una locura son 125 premios Nobel judíos, porque tampoco es una proporción lógica, ¿no? En el otro sentido. Pero fíjense, nunca lo hemos agradecido, ¿eh? Porque Netanyahu es judío, pero Woody Allen no. Es estupendo. Es decir, en eso también hay unas hipocresías extraordinarias, ¿no? No hay manera de explicar el porqué, pero lo que sí que podemos decir con los datos en la mano es que el antisemitismo es, sin ninguna duda, en la cultura de odio más importante. Un dato americano. El FBI, en noviembre creo que era cuando vi las cifras, hablaba de un 25% de aumento de los delitos de odio a los judíos en Estados Unidos, que probablemente ahora estamos en un 40%. Los judíos en Estados Unidos son el 2.3% de toda la población americana. Sufren el 65% de los delitos de odio. El primer colectivo, por encima del racismo a los negros, por encima de los temas LGTB, que creo que son los segundos, pero muy por encima. 2.3% de población, 61%, un poco más, de delitos de odio. Ya me dirán si esto no es un problema muy gordo. Habrá que aterrizar a Israel, ¿no? Vamos yendo. En algún momento sí, así que estabas hablando de antisionismo, vamos a ir a Sion. Hablando un poco de este divertido barrio que tiene, ¿no?, que tiene el Estado judío y las amenazas que hay alrededor, estamos hablando a una potencia importante en el norte con Hezbollah, que se estima entre 150 y 200 mil misiles listos para lanzar a lugares estratégicos a todo lo largo y a lo ancho de Israel. Estamos hablando después Siria, con una guerra civil que nunca finaliza, con un poder químico. Jordania, una paz, pero vemos ahí muchos movimientos también radicales, entre otros vimos que abrieron un restaurante que se llamaba 7 de octubre, un restaurante de carne no menos, y Egipto, de verdad uno de los países más importantes de la región, que su presidente no está contestando al teléfono a Benjamin Netanyahu, y ni me meto al tema de lo que está pasando dentro de Cisjordania. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu panorama de lo que está pasando en ese barrio? Vale. Empecemos por el 7 de octubre. Esta quizás es una frase, lo que les diré ahora lo habrán oído ya, porque yo llevo en Chile, lo he dicho mucho. Bueno, en Chile he dejado a Boric como tenía que dejarlo, ¿eh? No, porque me parece, este tipo ha abandonado a los judíos chilenos. Yo lo he dicho abiertamente, usted ha abandonado a los judíos chilenos, ha olvidado que son chilenos y los ha convertido solo en judíos. Suerte que teníamos el vuelo para acá, si no complicaba. Bueno, pero yo siempre busco problemas en todas partes, a mí que me importa el Boric. Pero alguien tiene que decírselo a la cara, a alguien, ¿no? Sobre todo porque en el 7 de octubre murió una chica chilena quemada, que han tardado semanas y semanas las autoridades israelíes en poder identificarla, que el tipo no ha sido capaz de ni llamar a su familia para dar el duelo. Ya me dirán ustedes qué indecencia. Y hay que decirlo a la cara, porque oigan, ustedes, esto sí que lo voy a decir al final, pero ahora empiezo a decirlo. Cara arriba, cara alzada, es un momento de enfrentarse, ni guetos, ni esconderse, ni... No, las kipás que lleven kipá, las kipás, las Magen David, las Magen David, y a plantar cara, porque miren, si no plantan cara igualmente, estos los van a odiar, como mínimo que lo pasen mal. Israel. Decía que esto lo he ido repitiendo, pero vamos a formular la pregunta, porque una de las cosas que pasan con lo que ocurrió el 7 de octubre y todo el ruido que hay en la prensa, bla, 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 bla. Bueno, primero lo que ocurre es que la mayoría de los que hablan no tienen ni puñetera idea de lo que pasa en la zona, nada. Han leído a Wikipedia y a tres webs, digamos, de izquierdas y lo saben todo.
es uno de los problemas que yo tengo cuando debato, es que tengo delante ignorantes. Ignorantes, audaces y convencidos, que es la peor ignorancia, porque si además sabes que es ignorante no pasa nada. Pero estos creen que no. O sea, encima vamos así. Se desmontan rápido, ¿eh? Pero uno de los problemas que tenemos en todo este mundo que opina y opina y opina sobre Israel, nunca opinaron de otras cosas que 15 años de guerra en el Yemen, ¿a quién le preocupan? 150.000 armenios desaparecidos de Nagorno-Karabaj, ¿a quién le preocupan? Pero Israel, bueno, vamos a poner la lupa. No la pusimos en los judíos, la pondremos en el Estado judío. Y todos estos tienen muchas respuestas, pero cuando les formulas las preguntas correctas se desmontan. La gran pregunta, el 7 de octubre, es esta. Es la que define todo. Estos tipos deciden enviar 3.000 personas, 3.000 fanáticos destruidos mentalmente, a matar a cualquier persona que encuentran. Y entran en Israel. Y como bien saben, arrasan pueblos, entran en las casas de gente durmiendo, matan a familias enteras, degollan a niños, violan a mujeres, se llevan gente horrorizada, 200 y pico, incluso un bebé hacia allá. Hacen todo lo que podríamos identificar, si hay algún rabino en la sala me lo reconocerá, el mal. Lo que es el mal. El mal es esto. El mal es un bebé durmiendo y que lo degolles. Es ver una chica y decidir que tienes un manual de cómo romperle las caderas de la peor manera posible mientras la violas. Esto ha pasado. Esto es el final de la civilización. Y cuando tú haces esto, ¿qué pasará al día siguiente? Esa es la pregunta. Bueno, que habrá una guerra. Es decir, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del 7 de octubre es la guerra. El 7 de octubre es hacer algo muy grande para que al día siguiente se mueva el tanque. ¿Y quién quiere eso? ¿Los tontos de Hamás o Irán? Es decir, ¿a quién le beneficia la masacre del 7 de octubre y la guerra posterior que inevitablemente se deriva, porque Israel no puede abandonar a 200 secuestrados, no puede permitir una estructura militar como la que tiene Hamás y tiene que defender a su población porque es un país frágil, muy fuerte y bla bla, con 150.000, 200.000 misiles en el norte, de los cuales muchos miles de ellos pueden llegar a Jerusalén. Un sur con grupos yihadistas, lo peor del mundo, y un Irán potente en la región que cada día dice que lo quiere destruir. Esto es Israel y es un paisito que le recorres en 3 horas. Bueno, si vas hacia el desierto un poquito más, pero vaya, es poquito, ¿eh? Es decir, ¿por qué haces una masacre? ¿Para defender la causa palestina? Pero si estos tipos tienen a su gente en hambre y son millonarios, ¿para qué me hablan de la causa palestina? Pero si han dicho siempre que no a cualquier posibilidad de tratado, pero si nunca quisieron la paz, si ahora dicen vamos a volverlo a hacer, ¿de qué me están hablando? Estos son los interlocutores. Pedro Sánchez, ¿quieres reconocer el Estado con quién? ¿Con estos? ¿Dónde? ¿De qué? De verdad que se han dicho tantas barbaridades y tonterías estos días en los ámbitos políticos, empezando por el presidente español y continuando, los Petros, los Maduros, los Boric, en fin, toda la panda. Bueno, ese es el tema. Se produce una masacre para provocar una guerra. Y una guerra enorme, difícil, compleja, porque inevitablemente Israel tiene que entrar en Gaza. Gaza es un polvorín, la estructura militar es terrorífica. Ayer dábamos los datos porque nos han dado podemos hacer las comparativas. El metro de Nueva York tiene 390 kilómetros, todo el metro de Nueva York. Los túneles de Gaza, 700. Hagan ustedes, imagínense lo que significa para el ejército israelí 700 kilómetros de túneles llenos ¿perdón? ¿El largo de Israel? El largo de Israel. El largo de Israel subterráneo en Gaza, llenos de explosivos y de almacenaje, y donde muy probablemente están los secuestrados de Hamás, cuando no están en casas de los miembros de la UNRWA, como hemos podido saber estos días. Si por tanto
la guerra era el objetivo, ¿a quién le interesaba la guerra? Vamos también a hacer más preguntas. ¿Quién manda en Gaza? ¿Hamás? ¿Perdonen? ¿Yihad Islamía? ¿Los grupos que pululan del Estado Islámico? No, hombre, no, mandan quien te financia. Financia a Qatar y financia a Irán. Y desde hace mucho tiempo toda la logística y toda la inteligencia de Hamás es iraní. Es iraní, además los han entrenado la Guardia Revolucionaria, los han preparado, les hacen contrainteligencia para ayudarlos, en fin, etcétera, etcétera. ¿Y por qué Irán quiere una guerra? Quiere una guerra para romper los acuerdos de Abraham, esto lo habrán leído ya, pero es así, porque los acuerdos de Abraham eran lo más importante que le pasaba a la región desde los acuerdos con Egipto con Sadat. Lo más importante era el país de la Medina y la Meca dándole la mano al gran Satán y haciendo acuerdos comerciales, de defensa, políticos, etc. Y esto cambiaba el mapa. Y Irán, evidentemente, está absolutamente horrorizado de que esto pueda pasar. Hay un motivo geopolítico que es este, hay un motivo económico y energético que es el gas. Irán ha hecho un acuerdo con Rusia de 40.000 millones con el Gazprom ruso. Y ustedes saben que en Israel hay toda una operación para llevar el gas que hay delante de las costas israelíes, que ya está muy avanzados los acuerdos. Saben que ya el año pasado, o a principios del año pasado, se hicieron ya acuerdos comerciales sobre el gas con Jordania y con Egipto y también con el Líbano, que no tiene relaciones políticas, pero habían hecho relaciones comerciales. Es decir, todo esto es de una enorme importancia y la guerra te para todo. Se ha parado esto también. Es decir, ¿saben lo que están haciendo? Y luego el otro motivo es la configuración de todo el eje de la región, donde de golpe vemos un Irán que tiene una enorme crisis económica, una enorme crisis social, que tiene una contestación en la calle del 70%, 75% de la población en contra de los ayatolás. De hecho, no han podido hacer manifestaciones anti-israelíes porque no les estaban saliendo bien. Y que por tanto, que necesita liderar el discurso palestino, que ya no le interesa al mundo árabe para nada. ¿Se han fijado que no hay grandes manifestaciones en el mundo árabe? Se manifiestan más los tontos de izquierdas por aquí que los árabes por allí, porque este tema ya lo han tirado, ya no les interesa. De ahí que se podían hacer los acuerdos de Abraham, porque se había deshinchado. La guerra le ha salido bien a Irán. A partir de ahí, y por tanto es muy importante a los que hagan Hasbara o a los que se peleen con el vecino o los que contesten a alguien, saquen el foco de Israel, pongan el foco en Irán, que es el tema. El foco pequeño es Israel y los palestinos, no Irán. El tema está mucho más arriba, el foco es grande, es el acuerdo con Rusia y Irán, es el papel de Hezbollah en la región, es el eje de la resistencia que llaman ellos, que es los hutis del Yemen, los chiitas de Irak, la propia Irán y, por supuesto, Siria y el Líbano, totalmente dominados por Irán. Este es el tema. Y con esto lidia ese pequeño país de los 700 kilómetros que sobrevive desde hace 75 años porque los judíos son alucinantes, porque no estaba condenado realmente a la desaparición, ¿no? No sé si la pregunta era esa, pero no me acuerdo. No, pero diste un panorama del barrio muy divertido. El barrio está entretenido, sí. Muy divertido. Quedando en el capítulo Irán. Lo que vimos últimamente, y siempre fue así, Irán siempre activa con sus proxies, nunca de manera directa. Hezbollah sabemos que es un brazo ejecutor de las ayatolás en Irán. Lo mismo pasa en Siria y también en otros lugares. Y últimamente vemos un involucramiento directo, mismo Irán atacando a Pakistán, Irán atacando ayer una base americana en la frontera de Jordania y Siria. Ya Trump quería declarar guerra contra Irán, más o menos. ¿Esto va a empeorar? ¿O cómo ves el tema de Irán, si se quiere integrar a algo realmente regional? Yo no soy una estratega militar, de manera que lo único que intento es pensar un poco en función del conocimiento que tengo
y como ya llevo tantos años, para mi desgracia cierto, pero lo pongo en cautela. Yo no soy de los que crean que la guerra va a ir a más, no lo creo. Porque los síntomas, primero, porque Irán, como bien dice Shai, siempre se pelea a través de los otros. Se pelea con Arabia Saudita a través de los hutis del Yemen, se pelea con Israel a través de Hezbollah y a través de Hamas y Yihad, que no lo olvidemos que muchos de los secuestrados están en manos de la Yihad, y la Yihad está absolutamente entregada a Irán en estos momentos. Y se pelea con Irak a través de los chiitas que hay en Irak. Ustedes recordarán ese miembro de las fuerzas Quds iraní que los americanos enviaron a los altares. Estaba en Irak reclutando gente para, digamos, el proceso. Irán es un país bélico. Bueno, Irán no el país, el régimen, que tiene una clarísima voluntad de colonización internacional. Lo tienen aquí al ladito. La infiltración que se ha producido en Latinoamérica la van a pagar, va a estallar. Cuando se alimentan los huevos de la serpiente, salen serpientes. Y aquí hay una alimentación permanente del huevo de la serpiente que abrió la puerta al chavismo, que repartió centenares y miles de pasaportes venezolanos a la Guardia Revolucionaria, que se ha infiltrado por todo el continente, que se han quedado íntegramente en la triple frontera como una base de operaciones para blanqueo de capitales, para operaciones de narco y también para estructura militar y mediática, y que luego además compran voluntades. Irán es un país que hace diplomacia de guerra, compra voluntades, pone proxies y desestabiliza regiones. Me dirán, ¿peor que Rusia? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Nunca le podremos agradecer tanto y tanto a Obama el regalito que nos hizo sacándole las sanciones a Irán. Lo peor que nos pasó en tiempo, en política internacional. Toda la izquierda aplaudiendo con las orejas, claro. Fue un desastre, un desastre. Entonces, este Irán, que por un lado tiene un problema económico, y por eso tuvo un acuerdo con China de miles de millones, porque no aguanta, que tiene un problema social que lo aguanta por la represión, porque los persas son una gente extraordinaria, guerreros, peleones, rebeldes, pero están brutalmente oprimidos. Pero han hecho unas revueltas muy importantes. No solo las mujeres y los hombres. En la última revuelta nadie sabe cuántos miles murieron. Eso solo saben los palestinos. Los palestinos cada día saben que hoy han muerto 581 personas, de los cuales 700 son niños, más o menos. Perdonen el chiste. Nadie en el mundo puede saber qué gente muere en una guerra, ese día, el minuto. Pero los palestinos sí. Y la BBC se los cree, porque todo el mundo sabe que, por supuesto, jamás dice la verdad, evidentemente. Ahí estamos. Pero en cambio, en la revuelta de Irán, ¿cuántos murieron? Oficialmente, Irán reconoció alrededor de 1 millar de muertos. Es decir, de mujeres y de jóvenes estudiantes manifestándose en la calle. Reconoció 1 millar, póngale unos ceros. Eso es Irán, El Instituto Weizmann, en un viaje que yo hice, me explicaba que llevan estudiantes, los mejores, más brillantes de todo el mundo, que quieren estar un tiempo en el Weizmann investigando, y ellos los becan. Tienen decenas de peticiones de iraníes, que evidentemente Irán no les permite viajar, pero ellos envían currículums y les enseñan su capacidad y etcétera. Y Irán es un país extraordinario. El problema es que los ayatolás son lo peor del mundo. Yo recuerdo hace muchos años que tenía unos amigos muy de izquierdas y tal, que iban a visitar al liberador de los persas, un tal Ayatollah Khomeini, en París. Es que estos tienen un lío mental desde hace mucho, Desde hace mucho. Bueno, entonces... sí. Puede haber una escalada. Este país, que tiene una crisis económica, social, pero al mismo tiempo tiene una vocación imperial, tiene un dominio, tiene muchos proxies, ha conseguido establecer una red terrorista de enorme importancia con ramificaciones en Latinoamérica. Se sale impune de las matanzas, porque aún tenemos impune a Amia. Mataron a Nisman, pero nunca detuvieron a los asesinos iraníes que él identificó.
Bueno, lo de Argentina lo dejamos por un rato. Como ahora ya no están los kirchneristas, ya me entretengo menos. Ahora me gusta más Boric. Tenemos que viajar a Colombia, me parece. La vas a pasar Bueno, bien. es que Petro es tonto. Me gusta pelearme con los inteligentes. El problema es que Boric es inteligente. Petro dice unas tonterías. Es como el de los pajaritos. No hay manera. Ahí no hay nivel. Ahí lo que hay es mucho poder y muy poco cerebro. Mucha ignorancia. Entonces, por supuesto, la posibilidad de una guerra de largo recorrido y de más altura, con un Irán que hace explotar sus bombas en todo el mundo, en las que tiene, y que nos crea es posible. La tentación debe estar. Yo siempre creí que la guerra, la masacre del 7 de octubre tenía como pensamiento la activación de la guerra en Gaza y que explotaba el norte con Hezbollah. ¿Por qué el norte no ha explotado? Bueno, el norte cada día tiran misiles, pero esto no es la guerra. La guerra es movilizar todo su imperio militar, porque hay un pequeño portaaviones norteamericano en sus costas. Que eso sí que hay que agradecerle algo a Biden. Yo Biden a veces me gusta y a veces no, pero le perdono todo por haber movido 2 portaaviones magníficos, uno en el Mar Rojo y otro en el Líbano. Y de golpe Hezbollah está paradito. Claro, entonces, si tenemos portaaviones americanos, y eso es un aviso, estos portaaviones están para Irán, no están para Hamás, están para Irán. Hamás no. Si tienes portaaviones, si tienes 2 países, Rusia y China, que dan un apoyo directo a Irán, China más lejos, porque los chinos siempre disimulan, pero ahí están, y Rusia, pero que meterlos en una guerra... Rusia ya tiene su guerrita en Ucrania, ya ha desestabilizado a Europa, ya nos ha creado un lío con el gas, se ha reforzado políticamente. Putin no está peor, se ha reforzado. Los europeos somos tontos. Era evidente que el tipo iba a reforzarse porque tenía China y por tanto no caería. Pero meterse ahora en una guerra en la región, con el petróleo, con el gas, con todo el tema energético, con lo que eso incide en la economía mundial, no lo veo. Y ahora, mantener abierta la guerra en el Yemen, mantener a Hezbollah tirando misiles, seguro. Intentar recomponer jamás lo que les queda, también. De vez en cuando algún lío en Irak lo vamos a encontrar. Al mismo tiempo el Estado Islámico va hostigando a Irán, porque ese sí que es el enemigo iraní. Por eso hubo el lío en la frontera pakistaní, pero Pakistán tiró un misil y se acabó ahí el tema. Hemos tenido el tema de Jordania. Este quizás es el único elemento que dices ahí, ¿no? Estamos en ese punto. Yo sé que ustedes buscan una respuesta clara y tú, Shai, a esta pregunta no la tenemos. Esto es un polvorín que en cualquier momento puede estallar, pero igual que yo en todo momento dije, cuando hablaban de la posibilidad de una guerra nuclear con Rusia, dijo, ni loca, porque si tú tiras un misil a Polonia, tienes otro en Moscú. No, esto no iba por aquí. Tampoco creo que Irán llegue al punto, porque es el final del régimen. Y esa guerra no la pueden ganar. Los chinos no van a entrar en guerra. Rusia ya veríamos. ¿Qué van a estar guerreando con los americanos? No lo creo. Ahora, intentar que se destabilice muchísimo la zona, sin ninguna duda, sí. Pero bueno, también esta gente son como son. O sea, que al final es lo del 7 de octubre, ¿no? No haremos esto porque habrá luego una guerra. Pues hagámoslo. Es que claro... Es que no hablamos con... Tenemos que sacarnos la mentalidad occidental, democrática, lógicamente pacifista, de tolerancia, de mirada. Son otra cosa. Lo resumo con una frase que me dijo un amigo. Ahora te dejo, ¿eh? Estamos bien, ¿no? Pues vamos hablando. Perdonen, pero me siento así porque podíamos haber hecho, lo hablábamos con Janet y con Susana,
una clase académica. Igual me ponen aquí un atrio y les pego un rollo de 2 horas. Pero estamos en un momento de mucha intensidad emocional. Yo quiero sentirme en familia. Estoy hablando por fin con amigos. Y creo que es importante que noten eso. Tengo un amigo, para que entiendan esto, ¿no? Un amigo que es corresponsal, o bueno, seguro que lo conocen, Enrique Zimmerman, un gran amigo de muchos años. Hace mucho tiempo, los más mayores o los que siguen el tema recordarán al jeque Yassim, el tipo ese que iba con silla de ruedas y bendecía en la segunda intifada a los chavales que iban a ponerse bombas. Y luego estaba el líder de la ala político-militar de Hamas, que era Barghouti. Recordarán que era un criminal absoluto, un tipo perverso. Pues Enrique un día tiene la oportunidad, y por supuesto para un periodista el lujo, de entrevistar a Barghouti en el momento más duro de la intifada y en fin. Y bueno, se lo conceden, el tipo lo meten en un coche, le tapan los ojos, le dan 1000 vueltas y lo llevan donde estaba Barghouti. Y él da la entrevista. La entrevista no tiene importancia. La entrevista es el gran Satán, acabaremos con los judíos, los tiraremos al mar, bla, 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 en fin. Pero me llama Enrique, era verano, y me dice, te llamo porque estoy tan angustiado que tengo que explicárselo a alguien. Y me dice, acabo de entrevistar a Barghouti. Y después de la entrevista me ha dicho, vamos a tomar un té. Y claro, para un periodista, y encima judío, estás en un líder de Hamas que además te dice, hablemos ahora sin micrófonos. Y se ponen a hablar. Y en un momento determinado le dice, ¿y tú, Enrique, tienes hijos? Ah, sí, yo tengo 3 hijos. ¿Y de mayores qué van a ser? Pues lo que quieran, felices, ¿no? Una respuesta normal. Y el tipo dice, pues mira, aquel que está jugando a fútbol, Mohamed, lo llama. Y el Mohamed viene, se llamaba Mohamed, no es un chiste, era Mohamed. Bien. Dile a mi amigo Enrique que harás de mayor. De mayor me pondré una bomba y mataré judíos. Y me dijo Enrique, cuando tú ves a tu padre, al padre, mostrando cómo el hijo se está preparando para ser una bomba humana, no tiene solución. Hay que meterse en ese cerebro. Es ese niño llamando a su padre diciendo, papá, he matado a 5. Qué orgulloso que estoy, hijo mío. Oh, Alá, oh, gracias. Es el fin de la humanidad. Ahí no hay futuro. Ahí no hay futuro nunca. Uno de los crímenes más terribles que ha cometido Hamas y la Yihad y todos estos grupos es secuestrar y destruir el futuro de todas sus generaciones. Esos son los asesinos de los palestinos. Asesinan la vida, asesinan el futuro, la educación, la infancia. Esa es la destrucción de Palestina. Cuando vean a tipos con la banderita palestina, díganle, yo también estoy a favor de Palestina, pero estoy a favor de que vivan, porque usted con su banderita les está diciendo que se maten. No. Gracias. Pero vayan quedándose con estas ideas y me las utilizan, Todo lo que yo digo se lo pueden quedar. Hoy es el Y cumpleaños no hace falta que me citen, Quédenselo directamente. Hoy es el cumpleaños de Sinwar, uno de los líderes de Hamas. Ah, bueno, podemos mandar una torta. Pues o algo. no te doy felicidades, vete a la porra. Quedando en nuestra zona, igual capaz algo un poco más optimista de otros factores, de otros jugadores que no mencionamos y que sean parte de los acuerdos de Abraham, que algunos dicen que al finalizar esta etapa capaz se va a volver a negociar. A ver, para no ser tan pesimistas también habrá que poner algunos motivos de optimismo. Yo soy optimista por naturaleza. Yo hago caso a Ava Evans. Ava Evans hace mucho tiempo, cuando era portavoz en la ONU, en uno de los muchos líos que debía tener Israel, no recuerdo en qué momento, alguien le preguntó, ¿y cómo irá la cosa? Y él dijo, no, soy optimista. Y le dicen, ¿cómo puedes ser optimista? Israelí, en la posición... Y me dice, mira, los optimistas viven igual y mueren igual que los pesimistas, pero viven mejor. Y por tanto vamos a ser optimistas, ¿no? Perdón, los optimistas y los pesimistas mueren igual, pero viven mejor. Ava Evans.
Vaivén, perdón. Yo creo que hay motivos, igual que hay motivos para la preocupación indiscutible, que no hace falta enumerar: el crecimiento del antisemitismo, la posición de la extrema izquierda que ha contaminado a toda la izquierda, la situación de las universidades americanas, las organizaciones humanitarias, en fin, todo esto. Es Sudáfrica, que habrá que darle una parte, porque me han dado una información que yo no conocía del por qué Sudáfrica se metía en este lío. Ya lo sabemos. Ahora lo hablaremos. Y por tanto, bien, sí. Entonces, una vez tenemos el panorama de los aspectos negativos que están claros, miremos a ver si hay aspectos positivos. Primer tema importante: Arabia Saudita no se ha ido de la mesa de Abraham. Cuidado. Esta guerra está pensada para que no se puedan firmar. Y Arabia Saudita ha dicho: cuidado, yo quiero firmar. En medio de la guerra, Es decir, los saudíes tienen muy claro que Israel no lo pueden destruir. Como ellos dicen, hemos estado toda la vida queriendo destruir a Israel y ahora vemos que no es posible. Pues nos vamos a liar, porque les ha crecido el enemigo chiita. Se ha hecho muy poderoso. Con la guerra de Siria, Irán crece en potencia, controla completamente el Líbano, completa completamente Irán. Estamos hablando de una potencia. Y los saudíes dicen: tengo aquí un vecino que tiene alta tecnología, capacidad de defensa, que además estará encantado de tener acuerdos conmigo, y me estoy peleando con él cuando tengo un gigante que me está intentando matar, que se está matando en el Yemen en realidad. Por tanto, primer motivo para, cuidado, buenas noticias: los acuerdos de Abraham se van a salvar. Y porque además que los saudíes en plena guerra, y no ha habido ni una manifestación en Arabia Saudita de nadie diciendo viva Hamás, ¿qué uno? Porque allí todo el mundo sabe que los hilos los mueve Irán, lo tienen muy claro. Y además, con la boca pequeña, tanto los egipcios como los saudíes: oigan, hay que acabar con Hamás. Nadie quiere a Hamás. Primer elemento de optimismo: los acuerdos de Abraham, de momento, si no vamos a una situación que no, están salvados. Segundo motivo: crecen los apoyos. Dos países importantes que nunca recordamos son la India y Japón, abiertamente pro-israelíes y diciendo: aquí no hay opciones, aquí no hay bandos, aquí hay un único bando posible. La Unión Europea antes de ayer, el día de la conmemoración del Holocausto, haciendo una declaración muy potente de todo el staff de la presidencia de la Unión, diciendo: Hamás no representa a los palestinos, Hamás es terrorismo, esto es una masacre. Embajador de Israel en la Unión Europea, estamos con usted. Esto en la Unión Europea, ¡wow! Sorprendente. ¿Por qué? Porque hay 20 millones de musulmanes en Europa. Estamos así. Porque todas las sucursales del Estado Islámico que están vivas, o todo el yihadismo que ha ido pululando en los barrios yihad que están ahí, un día u otro va a volver a estallar. Y por tanto, a ver con quién nos aliamos, excepto Pedro Sánchez, que no se entera, pero el resto empiezan a tenerlo claro. Pedro Sánchez es un diletante, le importa un pepino, pero le interesaba en estos momentos, para hacerse un poquito el popular, decir lo que ha dicho. O sea que... Pero es cierto que, cuidado, la Unión Europea ha movido pieza, a pesar de Borrell, a pesar de Pedro Sánchez, ha movido pieza en la buena dirección. Hemos tenido manifestaciones contra el antisemitismo en Francia de mucha importancia. ¿Por qué? Porque en Francia hay una clara conciencia de que el odio a los judíos comporta después el odio a toda Francia. Es decir, los tipos que están atacando a los judíos también dicen que no son franceses, que son islam. Y eso también está muy en la primera agenda. Y no olviden que Francia tuvo el atentado de Charlie Hebdo, tuvo el atentado de Bataclan, ha tenido la primera judía que murió por ser judía en la época moderna era francesa, aquella señora que además había sido superviviente de la Shoah, que la mató un vecino, etcétera, que en ese momento no quisieron al asesino juzgarlo por delito de odio, porque aún esto no estaba maduro, ahora sí que lo habrían hecho. Francia está ahí. Por tanto, en Europa han pasado cosas interesantes. Ha cambiado el relato
al menos político, de las primeras semanas ahora. En la región, en todo el cono sur y en el continente tenemos Argentina, que también ha cambiado el relato. Cuidado, el papel de Argentina de golpe con las posiciones que tiene Milei, oye, pues bienvenido. A mí Milei me parecía muy raro, pero yo me callo, bienvenido. ¿Cómo no? En Estados Unidos tenemos el enorme lío social que está ahí, y si quieren que lo hablemos, lo hablamos. Pero Biden tiene una campaña difícil, Trump le está creciendo, Trump tiene una posición muy clara. Biden, bueno, Netanyahu, pórtate bien, pero te envío el portaaviones. Con lo cual también eso está claro. Y además el papel de Rusia preocupa. Leí el otro día un informe de inteligencia que decía que Rusia, que había jugado fuerte, estaba retirándose un poquito de la escena porque estaba viendo que el tema se complicaba. Ya ha hecho su dañito, ya está. Con lo cual, Rusia es un país que nunca resuelve problemas, pero los crea. Están todos los problemas, también en este, es lo que tenemos. En fin. El tema gasístico preocupa muchísimo, hay que salvar también esto. Y después empieza a haber en el ámbito de la opinión pública, después de las primeras semanas horrorosas, genocidio, maldad, Israel, bla, 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 todo el liderazgo de este relato lo ha tenido las posiciones contrarias, pero hay mucha gente intermedia que tampoco tiene esa posición, que ha callado porque no quiere problemas, pero que empieza a incomodarse y que empiezan también a hablar. Yo en Chile tuve varias entrevistas y los periodistas sorprendentemente estaban encantados con lo que decía. Y me lo han reproducido con todas las palabritas, y solo me peleé con una. Siempre hay alguien que no quiere escucharte, se quiere pelear. Bueno, pues nos peleamos. Pero excepto esta, el resto, cuidado. Yo noto también ahí un cierto viraje. Con lo cual, bueno, y después, la guerra avanza. No sé si podremos salvar a los secuestrados, pero la estructura de Hamas tiene aún mucha capacidad operativa, pero está cada vez más dañada. Gaza no va a ser suya. En Gaza vamos a entrar completamente y se va a controlar. La estructura militar que tenían durante 15 años organizada ha desaparecido o va a desaparecer. Entonces, quizá lo más desestabilizador y preocupante es el West Bank, es Cisjordania, que está radicalizándose, que se está complicando. La guerra impide que 150.000 trabajadores de Cisjordania trabajen en Israel. Por tanto, gente parada, crisis económica, frontera cerrada, radicalización. Bueno, ahí hay un bucle que igual resolvemos más o menos Gaza y nos estalla Cisjordania. Está a punto, Ahí sí que el problema puede ser. Pero yo creo que dentro de una situación explosiva donde ustedes han venido pensando que todo el mundo está contra Israel. No, todo el mundo no. Hay mucho ruido, pero todo el mundo no. Grandes cancillerías, las que mandan. Oigan, en Europa manda Alemania. Alemania está donde está. En Europa manda la Unión Europea. La Unión Europea ha sido clara. En el sudeste asiático tenemos un gigante como la India. Pakistán está ahí calladito, pero no está en contra. Y le ha tirado un misil a Irán. Los hutis, mucho ruido, pero ahí tenemos un portaaviones. Hay cosas interesantes. Yo en este sentido pienso que respiremos un poco, ¿no? ¿Te parece que lo que pasó ahora con el No soy tan optimista en el crecimiento del antisemitismo. Yo creo que las comunidades judías vais a sufrir. Es decir, hoy es más difícil ser judío que mañana, que ayer, y va a ser menos que mañana. Mañana va a ser peor. Nuestros jóvenes en las universidades, en la mayoría de países, Uruguay es un punto aparte, realmente es una balsa aquí más calmada, pero estamos teniendo pintadas en sinagogas, agresiones, insultos. En Barcelona mucha gente se ha sacado las kipás, la comunidad. Yo estoy en contra de eso, pero pasa. Hemos tenido pintadas en la escuela. Tenemos los centros judíos en alerta 4, la más alta. Quiero decir que, bueno, esta es la parte peor. Lo que sucedió ahora con UNRWA. UNRWA. El Sí. tema de 12 empleados de la ¿Alguien UNRWA tiene un pañuelito? que son, ahora todos se Los levantan, aires acondicionados me tienen matada. No, pero son necesarios, hace un calor horrible, pero... ¡Ay, gracias! Mira, Bueno, ta. con uno tengo suficiente. Mientras tú hablas yo me arreglo.
Bueno, Podemos hacer una estos subasta, son pañuelos sí, y sí. un mantel. Gracias. Nada, estamos en casa. Hablando de UNRWA, sabemos que 12 empleados de la UNRWA tomaron parte. Mi mamá me reñiría, pero hija, ¿qué Ay, haces? Pero Qué vergüenza. es que es una vergüenza, Le voy a ¿verdad? llamar después, Estoy en Pilar. familia, es igual. No le digas a mi madre No que le me voy a mata. decir. Ella es muy burguesa, muy puesta. No. Nuestros amigos de UNRWA, Sí. 12 de ellos parte mismo de la planificación y mismo activo dentro de lo que es el 7 de octubre. Y vemos una reacción grave de parte también de muchos países, mencionaste hasta Japón, obviamente Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, y la lista es larga. ¿Es parte de ese cambio de relato o que se despertaron muy tarde? Bueno, que la ONU ahora descubra que sus miembros en Gaza eran de Hamás es el colmo de la hipocresía. Lo que hay que preguntarle a la ONU es por qué. Si el Comité para los Refugiados Palestinos solo tienen que atender a 5 millones de personas, contando, solo a 5 millones, ¿por qué hay 30.000 empleados para la Comisión de Refugiados? Y para todos los refugiados del mundo solo hay 16.000. Es decir, ACNUR, la Oficina para todos los refugiados, que tiene que atender 70 millones de personas, tiene 16.000 empleados. La UNRWA para los palestinos tiene 30.000 empleados. ACNUR recibe para todos los refugiados del mundo 8.000 millones. $120 por refugiado. Los palestinos reciben 1.600 millones, 220 euros por refugiado, que van todos al bolsillo de Hamás. La UNRWA solo se dedica a 5 países, contando donde hay comunidades palestinas, ACNUR a 134. Esto, la ONU no sabe que hay centenares de miembros de la UNRWA en Gaza que son militantes de Hamás, y lo sabíamos todos, los que nos dedicamos al tema. ¿Usted cree que uno puede ir con una organización, la que sea, en Gaza, y si no está con Hamás poder operar? ¿Pero qué es Hamás? Es una organización totalitaria que mata a los disidentes, que no permite la opinión, la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de movimiento. Y si tú quieres actuar allí, o eres de los suyos o no actúas. Y lo que ocurre es que ellos, con mucha inteligencia, se han quedado las organizaciones humanitarias, las han jibarizado, las han asumido como propias y las han utilizado para el terrorismo. Hoy leía que se calcula que como mínimo hay alrededor de 3.000 miembros de la UNRWA directamente relacionados con Hamás. Dieron operativos, dieron camiones, ayudaron a esconder secuestrados. La ONU, y ahora dice, ¡ay! ¿Qué ha pasado? Lo de la ONU es que no tiene nombre. No tiene nombre lo de la ONU. Esa bonita organización de derechos humanos donde cualquier sátrapa, cualquier dictador de 3 al cuarto se tutea con las democracias del mundo. La ONU, ese país que se pasa la vida haciendo resoluciones contra Israel, pero ninguna contra Irán. La ONU, ese país donde Siria, en plena guerra química contra su población, fue presidente de la Comisión de Lucha contra las Armas Químicas. Bueno, y Arabia Saudita ha sido presidente varias veces de la Comisión de la Mujer. Alegría. Esto es la ONU, oigan, esto es la ONU. Sáquense de la cabeza que la ONU tiene, en su Asamblea de Naciones tiene más dictaduras que democracias. Fue una organización que nació después de la Segunda Guerra Mundial para llevar la democracia al mundo. Bueno, fracasó. No hay más democracias hoy en el mundo y algunas democracias están peores.
De manera que la ONU es eso. Y sabíamos desde hacía mucho tiempo, yo me he peleado con Amnistía Internacional, me he peleado con Save the Children, organizaciones que tienen nombres muy bonitos. Save the Children haciendo campaña permanente para recoger dinero para Palestina. ¿Pero por dónde? ¿A dónde va ese dinero? Palestina ha recibido miles de millones de dólares de todo el mundo. Todo el mundo. Estoy segura que aquí en el Palacio Legislativo han dado dinero para Palestina. ¿Dónde creen que va ese dinero? ¿Para que la gente coma? ¿Para hacer educación? ¿Para educar en democracia? Todo va a los bolsillos del terrorismo o de las organizaciones yihadistas. Hamás es la segunda organización terrorista más rica del mundo. La primera, Hezbollah. Boko Haram, la tercera. Y la parte de ese capital se blanquea aquí, al ladito. Hace mucho que se hizo la fusión entre el narco y Hezbollah. También hace mucho que se hizo la fusión entre la extrema izquierda y el islamismo. Cuando el señor Ahmadinejad se paseó feliz por Caracas en el puente aéreo que le puso Chávez, Teherán en Caracas. A partir de ahí, ¿cómo puede alguien aliarse con un régimen teocrático que esclaviza mujeres, que lapida, que te mata por ser homosexual? ¿Cómo puedes con eso? Y luego hablar del pueblo y la libertad. Esta gente ha pervertido tanto los conceptos de la humanidad, la libertad, la tolerancia. Yo ya he dejado de hablar del pueblo. Cuando estos hablan del pueblo, yo hablo de los ciudadanos. Yo no quiero el pueblo, yo quiero ciudadanos. Gente crítica, pero con pensamiento propio. El pueblo es la masa. Uy, ahí tienes a los salvadores, ¿no? Bueno, pues en UNRWA ahora han descubierto que eran de Hamás. Vaya sorpresa. Algún día descubriremos que la mayoría de periodistas que actúan en la zona también están cerquita de Hamás y diremos, ¡oh! ¿Qué pasó? Porque si no tampoco pueden trabajar allí. Entonces nos preguntaremos por qué toda la información que da Hamás sale en la prensa internacional como buena. Cada día sabemos los muertos. Ya tenemos, oye, hay un periódico en España que hace el contador. Hoy hemos llegado a 28.000. ¿Ah? Israel aún no sabe exactamente cuántos murieron el 7 de octubre. Y estos en una guerra abierta saben cada día cuánta gente ha muerto y todos son niños. Miren ustedes, es mentira. Pero lo ha reproducido la BBC. Pero es mentira. Y es más, les diré más y lo digo con orgullo. Ojalá todos los ejércitos del mundo fueran tan democráticos, tan pulcros y tan quirúrgicos como el ejército de Israel. Me saco los sombreros. Ojalá. Hablar de genocidio, por Dios. Y hablar de genocidio a un pueblo que sí sufrió un genocidio. Un genocidio pormenorizado. Hubo pueblos en algunas zonas de Europa con 500 años de historia de judía que hasta arrancaron las lápidas. Eso es un exterminio. Exterminio palestino, pero si hay más palestinos que nunca. Por Dios, de los que había, los que hay, bueno, todos están en Chile. No se lo crean, 500.000 palestinos en Chile, ¿de qué? ¿De dónde salen? Por Dios. ¿Cuántos salieron de Belén? Por favor, 500.000. Es que todo esto es una gran cantidad de mentiras. Pero bueno, pero los periodistas, muy serios, muy sesudos, todos con mucho título, se los comen todos. Una de las crisis que tenemos hoy en día es que no se hacen preguntas, no cuestionan. Oye, la BBC pidiendo perdón porque un mes después se dio cuenta que había habido violaciones masivas. Ay, perdonen, no me di cuenta. Pero si las vimos en imágenes, si lo viralizaron, si estaban orgullosos de lo que hicieron, si hemos vivido una masacre en vivo y en directo. ¿De qué me están hablando? No tienen decencia. Pero claro, las redes sociales tienen poder y ahora son los que tienen más rapidez. Y si las redes sociales dicen que hoy han muerto 1.000 personas y yo no lo pongo en la BBC, igual quedo mal. Y bueno, y adelante. Hay una perversión del periodismo. Esta guerra nos ha demostrado hasta qué punto ha destruido el periodismo creíble. Y hay que decirlo así, miren, es un momento malo para el periodismo y para el pensamiento. Y aunque algunos seamos gente rara que estamos contra la marea, estamos en la buena dirección.
Yo estoy muy convencida de ello. Tengo todo el mundo en contra. Bueno, pues el problema es de ellos. Yo me quedo aquí. Ahí te quiero hacer una pregunta. Ahí me quedo. ¿A mí Porque- preguntaste algo? Sí, Ya no me porque acuerdo. digo, si no querés que cuente a tu mamá del pañuelito, me vas a tener que responder algo personal. ¿Se puede? Sí, pregunta. Ah, ¿algo personal? Sí. Ah, bueno, uy. Va. La ¿Qué? pregunta es ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué Pilar Aola está acá? ¡Chay! ¿Pero dónde quieres que esté? Estás atacada constantemente por el El periodismo problema en tu de país. ellos. Yo veo en tus redes sociales, borrando todos los días aquello que te dicen Bloqueo. genocida. Hay una cosa que se llama bloqueo. Cling, cling, bloqueo. Genocida, Pintadas. apartheid, bloqueo. Pintadas en tu casa y la casa de en tu casa linda con Roberto. La repinto. ¿Por qué? Acá hay, muchos van a entender, sos mexígenes, ¿Qué has dicho? sos media loca, masoquista. Mexígenes es loca. Tú y yo tendremos unas palabras después, ¿eh? Es verdad, es más cómodo no estar aquí. ¿Es más decente? No. Y yo vengo de una familia de lucha por las libertades. Mi familia es una familia relevante en Cataluña. Mi tío abuelo fue el primer condenado a muerte de Franco, la primera condena a muerte que firmó. Franco mató a mucha gente sin juicio. Mi abuelo, que era un intelectual importante, mi tío abuelo, tuvo el honor de tener juicio militar, sumarísimo, claro. Un intelectual que había ayudado a curas católicos perseguidos por los comunistas y luego el fascismo lo mató a él. Es decir, bueno, vengo de una familia represaliada, como a todos, como tantos ciudadanos que lucharon contra la dictadura. Pero nosotros sufrimos asesinato, exilio de una parte de mi familia, destrucción del patrimonio familiar, en fin. Por tanto, yo me he educado en una familia de lucha contra el fascismo. Esto ya es más personal, pero ya que me lo preguntan lo explico. En el comedor de mi casa, en ese comedor de casa de la dictadura de Franco, donde no existía el Holocausto, hasta el 45 España estuvo con el Tercer Reich, ¿eh? Lo que no estuve es en la guerra, porque además tampoco nadie la quería porque estaba hecha polvo, pero estuvo con el Tercer Reich. Yo tengo un libro publicado que es una novela real de un judío que se salvó milagrosamente y acabó siendo el director de la orquesta del Ritz en Barcelona, que se llama El espía del Ritz, una novela que le tengo mucho cariño y que explica la historia real de este músico judío francés que acaba salvando la vida en Barcelona. Pero retrato los años del 42 al 45. Y en Barcelona el Hotel Ritz era el hotel de los nazis. Tuvimos a Himmler allí, tuvimos a toda la dirigencia nazi. Había más de 500 espías de los nazis. En Barcelona era una Casa Blanca en aquel momento. Es poco conocido el tema, pero fue así. Y los judíos intentaban escapar a través del Pirineo, que se salvaron pasaron la frontera muchísimos, intentando escapar de la trampa mortal de Francia, que luego cuando la Wehrmacht entra en Vichy definitivamente en el 42 y escapaban como podían por los Pirineos, a veces muriendo en los Pirineos de la manera más terrible. Muchos se salvaron y yo explico esta odisea, la explico en El espía del Ritz, ¿no? No sé por qué te he explicado esto ahora. Tu historia familiar. Porque España era eso. Piensen que el día que muere Hitler hay una portada en la prensa española que dice ha muerto el líder de la cristiandad. Y piensen ustedes que toda la información de la guerra hasta el 45 en España se hacía desde la embajada alemana. La crónica de la guerra solo era la crónica de la guerra por parte del Tercer Reich. Luego se olvidan. Luego Franco, cuando pierde la guerra a Hitler, se olvida de esto. Pero recuerden que enviaron la División Azul a luchar contra los hermanos alemanes. Es decir, esto era España. En esa España, que era una dictadura, que había sido pro-nazi, yo me formé en mi idioma, el catalán, en un país donde me prohibían mi idioma. En el feminismo, mi papá fue el primer feminista que conocí, en un país machista. Luchadora contra el fascismo en un país fascista. Y en ese comedor de casa se hablaba del Holocausto.
porque mi papá pensaba que era el máximo ejemplo del horror de la humanidad, en un país que nadie hablaba del Holocausto. Por tanto, yo tengo una formación de lucha, ya te digo, soy antitaurina en un país taurino, republicana en un país monárquico, claro, es que ya me gusta el jaleo, ¿no? Y en este tema, claro, formó parte de mi educación sentimental, de mi cultura, estos grandes valores que están vinculados a los conceptos de libertad, que incluía, por supuesto, el tema judío. Y es que si uno es europeo, ¿cómo puede no tener claro que eso le atañe? Fuimos nosotros. Yo vengo de una familia católica. El cristianismo crea la primera gran discurso antisemita. Y luego soy europea, el continente que crea el exterminio. ¿Cómo no me va a corresponder el tema judío como europea y como amante de la libertad? Por tanto, hay una cuestión de conciencia personal y también quizá de rebeldía. Entonces, desde muy joven empecé a este tema a preocuparme, lo escribí y todo iba bien. Y bueno, otros temas, la lucha feminista, el tema de Cataluña, todos estos líos, bien. Y de golpe empiezo a ver que cuando hablaba de este tema se activaban resortes. Me acuerdo en aquella época cuando empecé a escribir desde Oriente Medio, escribía en El País. Era fantástica hasta que hablaba de Israel. Empezaba a haber problemas y de golpe gente que te quería mucho decía, pero en esto patinas y tal. Y bueno, a mí eso me ponía, ya bueno, pues bueno, más quieres pelea, más pelea. Y luego apareció Internet y nos descubrimos mutuamente, pero uno no sabe por qué va entrando. Pero al final de todo, más allá de mi cuestión más personal de por qué entro en el tema, por qué lo conozco, por qué me voy implicando, más allá de este tema, que claro, ahora ya, después de tantísimos años, supongo que soy medio judía, no sé, poquito. Pero más allá de esto, más allá de mi cuestión personal, Chay, yo quiero saber en qué lugar del mundo estoy. Quiero estar en el lugar de la gente que ama la civilización moderna, que ama los valores occidentales, que ama la libertad, que quiere sociedades donde los dioses se puedan mirar a la cara, que sus hijos sean felices y no bombas humanas, que no aprendan a odiar, que aprendan a amar. Ese es mi mundo. Y este mundo se está jugando allí, en Gaza, en Israel, allí. Es el punto. Es decir, tengan ustedes claro que en Israel no es una batalla de los judíos con los palestinos, es una batalla de la civilización y la barbarie, de la libertad y la intolerancia, es una batalla de la vida y la muerte. Solo puedo estar aquí, no tengo otro lugar. Y si el resto de la gente que conozco no está en este lugar, es su problema, porque en los años 30 yo estaría en ese lugar también. Y muchos callaron, y muchos miraron hacia otro lado, y muchos no dijeron nada. Pero yo estaría ahí, como otros, no soy la única, como muchos otros. Somos gente que tenemos el lujo de esto, un micrófono, y en este momento tan grave no vamos a alzar la voz. No me podría mirar a la cara, no podría mirar a la memoria de mi papá. No puedo estar en ningún otro lugar, Shai. Por tanto, no me lo preguntéis. Estoy aquí porque este es mi lugar, es mi momento y es el momento de alzar la voz. No hay más. Me voy a emocionar, puñetas. Ah, qué horror. No, lo voy a matar, es amigo. Un amigo como este. Mañana se va a Barcelona, tengo suerte. Para ir cerrando. Métanse eso en la cabeza, están en el lugar correcto del mundo. Se lo dije a Boric. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿Los Maduros y los Petros y los ayatolas? ¿O Alemania? ¿O Holanda? ¿O Bélgica? ¿O la India floreciente? Oigan, ¿en qué lugar del mundo queremos estar? Por Dios, ¿cuáles son los amigos de Hamás? ¿Cómo puedes estar en ese lugar tan oscuro y luego hablar de libertades? Yo estoy en la civilización y la civilización son las mujeres iraníes. La civilización es Malala. La civilización es el pueblo palestino que tiene derecho a su futuro, aunque sea cómplice en una parte muy alta. Pero hay niños ahí. Esos niños tienen derecho a la civilización, no a la barbarie.
Eso, estamos en esa lucha, por Dios. Y esa lucha está en medio de Israel. Es la plaza tectónica. Por eso lo de Israel es tan gordo y tan grande, ¿eh? Por eso poner la lupa pequeña es no entender nada. Para ir cerrando esta noche, estamos acá en la Keilah. Ah, pero no hemos dicho nada de Sudáfrica. Yo ahora que me lo sé... Sudáfrica? Alejandro, que me pasó una información muy buena. No, porque tengo que decirles... Ahora voy a quedar muy mal, pero todo no lo sé. No acababa de entender la chispa del tema sudafricano. Me faltaban datos. Ay, me los han explicado y son fantásticos. Claro, el presidente actual, que es un tipo multimillonario con una fortuna de alrededor de 500.000 millones, por tanto no hablamos de uno cualquiera. Esto no es Nelson Mandela, No olvídense. El tipo este... De golpe tuvo una crisis importante en su partido, con una situación económica muy grave, con la publicitaria de las elecciones. Fue demandado, tenía que pagar una fortuna importante de dinero, que entraba en quiebra su partido. Y casualidades de la vida, de golpe aparece por Sudáfrica. Esperen, a ver, vamos a decir los nombres bien dados. Aparece por Sudáfrica. Gastaron cantidad de dinero, una barbaridad, hasta el punto de que la propia agencia publicitaria los demandó y condenaron al partido del presidente a $8 millones o disolverlos por quiebra. Bien, casualmente pocos días después de todo este lío, el exministro de Salud de Gaza, Bassem Naim, aparece por las calles de Pretoria. Y casualidad, nada más, se pagan 5,5 millones del problema que tenían los sudafricanos, el partido del gobierno, y se resuelve el tema y inmediatamente estamos en otra situación. Pero más allá de esto, hay intereses económicos iraníes en Sudáfrica de enorme importancia. Shai tiene una lista de las votaciones que a lo largo del tiempo ha hecho Sudáfrica en la ONU y todas van en la misma dirección anti-israelí. Por tanto, aquí tenemos un tema político interno, un tema económico global y el papel que Irán va teniendo porque va comprando volumen. ¿Pero qué hizo con la Cristina Kirchner? ¿Comprarla? Hablemos claro, comprarla. La compró y luego mataron a Nisman, que lo iba a explicar. ¿Quién? Ah, no, se suicidó. Bueno, los israelíes también se mueren. Nunca los asesinan. Yo me enfadé mucho con Sánchez cuando a la familia, a la chica española que mataron, le dio en este caso sí que habló con la familia, lamentando mucho su muerte, no su asesinato. No, oigan, no murió, la asesinaron, hablemos claro. Pero fíjense, no son terroristas, son organizaciones, son libertadores. Tengo una portada del periódico El Mundo, periódico conservador en España, con una imagen de Hamás diciendo: hablamos con los mártires de Hamás en su refugio de no sé dónde. Y luego el subtítulo ponía: los miembros de la Organización Islámica de Liberación Palestina explican cómo aguantan las incursiones de Israel. Ese era el titular en El Mundo de hace unas 4 o 5 días. En fin. Pilar. Pilar, dime. Bueno, ya Sudáfrica está clara, más o menos. Para ir redondeando y cerrando, estamos acá en la Keilah. Quiero agradecer nuevamente a Susana y estas lindas instalaciones, los felicito. Te quería comentar que es casi el evento masivo inaugural, ¿verdad? Que se hizo acá en este lindo edificio, así que más alto. Me siento honrada. Y sabe que Keilah es comunidad, sí, en hebreo, que viene de la palabra Kal. Kal puede ser espectador, público, pero tiene que ver en la historia también judía con estos lugares donde los judíos se unen, el colectivo, desde el templo al movimiento juvenil, a la sinagoga, al grupo de gente que está junta, unida por una causa. Y tenés acá la oportunidad de mandar un mensaje a esta comunidad en estos días tan difíciles,
¿cuál sería el mensaje final para esta noche? Esto me lo pidió Shai también el otro día en Punta del Este, y la verdad es que me cuesta, porque ¿qué voy a decirles yo a ustedes, no? Pero sí, justamente porque estamos en la Keilah, ¿no? A ver, el momento es difícil y se pondrá peor. A pesar de que hay motivos para el optimismo en lo grande, en la vida cotidiana esto no va a ser fácil. El estallido anti-israelí repercute claramente a la comunidad. Ustedes tienen en el ADN lo que significa ser judío, que les voy a explicar yo, y saben perfectamente que el viento puede cambiar a peor, y que cuando cambia a peor todo se mueve. Claro, están aquí, están en Montevideo, están en Uruguay, es un paísito tranquilo. Nada es tranquilo. Tienen la triple frontera aquí al lado. Cualquier día podemos tener un susto en cualquier lugar. Por aquí pasan los aviones con las fuerzas CUP que vienen de Venezuela o vayan a saber dónde van. Es decir, ningún lugar del mundo hoy está lejano, ninguno. Y cualquier atentado o cualquier problema en cualquier lugar del mundo es un tema internacional. Es decir, de manera que lo primero que les diría a ustedes es: tomen conciencia que hoy ser judío es sinónimo de, como mínimo, de estar bajo sospecha o de estar bajo la presión o de tener algún tipo de problema, porque hay vecinos suyos y amigos suyos que tienen un ADN antisemita y se les ha activado. A ustedes les ha explotado el ADN judío, a ellos se les ha explotado el ADN antisemita. Y esto está aquí. Por tanto, lo primero, la conciencia. Tomen conciencia de que el momento es un momento difícil. Lo segundo es: por favor, únense, porque después cada uno va a lo suyo. El pueblo judío es el pueblo más comunitario del mundo y el más individualista del mundo a la vez. Es decir, ustedes tienen una diáspora unida y una fuerza extraordinaria como comunidad, porque son muy pocos, pero al mismo tiempo tienen muchos sombreritos y cada sombrerito, no, es un momento de unidad. Es un momento de unidad. Por favor, los dirigentes comunitarios de las diferentes organizaciones que intenten algún tipo de Estado mayor, algún tipo de alianza para definir qué estrategias habrá que tener para defenderse, para cambiar el relato, para si tiene que haber querellas, poner querellas, si tiene que haber campañas como la de Hamas que comentamos, tienen que activarse. Conviértanse, ustedes son médicos, profesores, poetas, lo que quieran, pero también tienen que ser activistas. Toca el momento. Y lo tercero que les diría, que me parece importante, es un momento de alzar la voz. Antes lo he dicho, pero lo quiero repetir. Este momento no es un momento de esconderse. Tú me preguntabas, ¿por qué estás aquí? Y yo les pregunto, ¿ustedes dónde están? Tienen que estar también aquí, porque yo los necesito. Todos nos necesitamos. Nos estamos jugando un modelo de vida. Y lo que nos ataca es grave, es importante. Son millones de personas que están en una zona oscura. Solo en Pakistán hay 100.000 madrazas coránicas, 100.000. Y no creo que estudien a Descartes o estudien a Spinoza allí, Cuidado, el momento no es nada fácil. Las democracias son frágiles. El totalitarismo yihadista es fuerte. Hemos acabado con el Daesh, no. Ahí está en el Sahel. Y acabamos con Al-Qaeda, apareció el Daesh. Acabamos con el Daesh, aparecen otros. No hemos resuelto el tema es muy complicado y por tanto es un momento de unidad, conciencia y estrategia y activismo. A los jóvenes, por favor, que trabajen en redes sociales, que contesten en las universidades, que se defiendan, luchen, porque luchando por su dignidad y su identidad, están luchando por la de todos. Siempre pasó. Cada judío que luchó por su vida estaba luchando por la humanidad. ¿Verdad que lo tienen aquello de cuando uno salva una vida, salva? Ustedes han salvado eternamente a la humanidad. Les necesitamos. No es ustedes a mí, yo a ustedes. Recuérdenlo. Un momento. Pilar. Ahora sí. Es que Shayo, no se vayan un momentito.
que Xayo y yo tenemos una petición. Esa petición de Pilar. Vamos a ponernos solemnes, ¿no? A ver, ¿Cómo te gustaría finalizar me gustaría este evento? acabar con la tikva. Vamos a ponerle solemnidad al momento. ¿Les parece? Yo no me la sé mucho, me la sé un poquito, pero ustedes, ¿les parece bien? Acabemos con la tikva. Kolot Vale.